Y en segundo tramo de esta materia arrancamos dándole continuidad a lo que vimos hasta la primera parte del primer parcial, que tiene que ver con los números binarios y sus distintas representaciones. Una representación que también es muy interesante de realizar con números binarios es la de punto fijo o punto flotante, también conocido como coma fija o coma flotante. Punto y coma, saben que en Estados Unidos el punto representa la coma en el sistema de numeración americano. Un punto significa la coma, nosotros usamos el punto para diferenciar después de 3 ceros. Tengan cuidado con eso porque puede dar lugar a las confusiones. Pero cuando ustedes escriben números en la calculadora, algunas calculadoras que tienen un sistema de numeración estadounidense, verán que el punto en realidad representa lo que es la coma, y para nosotros la coma representa lo que para ellos es el punto, bueno, etc. De todas maneras, se llama de las dos maneras, si ustedes quieren buscarlo en algún lugar, coma fija o coma flotante, punto fijo o punto flotante, nos estamos refiriendo a lo mismo. Este tema lo que nos permite a nosotros entender es cómo representar los números binarios de la misma manera que nosotros cuando queremos representar un número decimal, lo hacemos utilizando notación científica. ¿Se acuerdan lo que es la notación científica? Se tienen que acordar porque ese es tema del ingreso, pero no sé si ustedes saben o tienen presente por qué es que se utilizaba la notación científica, en qué casos, cuándo nos conviene utilizar notación científica o por qué lo usamos. Cuando el número es muy grande o extremadamente chiquito. Claro, y cuando te refieres a muy grande, te refieres a una buena cantidad de números, de dígitos. Si nosotros tenemos que escribir un número muy, pero muy grande, y hablamos de muy grande, un número que no, ni siquiera entra en la calculadora, de hecho, si ustedes en cualquier calculadora científica quieren escribir números que sean muy grandes, con 10 ceros, por ejemplo, o 10 dígitos, el número no lo puede escribir la calculadora porque tiene una limitante. Ustedes se acuerdan que esto de las limitantes, con la cantidad de bits que estamos trabajando, es un tema, y nosotros lo que tenemos que hacer es, bueno, yo quiero representar tal número porque la situación así lo amerita, tengo que escribir tal o cual número, muy grande o muy chico, pero muy, muy grande o muy, muy chico, pero estoy limitado con la cantidad de bits o con la cantidad de dígitos que tengo a utilizar. Entonces tengo que buscar alguna estrategia que me permite también a mí representar lo que quiero, teniendo en cuenta la limitante de mis dígitos. Para ello es que se utiliza la notación científica. Insisto, si ustedes en su calculadora quieren escribir números demasiado grandes, la calculadora no se los va a poder escribir. ¿Y qué hace la calculadora cuando, o inténtenlo si tienen una mano, qué hace la calculadora? ¿Cómo responde cuando ustedes quieren escribir números muy pero muy grandes o muy pero muy chicos? ¿Lo vieron o nunca lo intentaron? Te pone No, el por 10. Te pone les ponen el por 10. primer dígito y a la 10 en este caso porque puse 10 dígitos. Perdón, 10 ceros. Sí, pero te pone elevado, te pone como exponente el 10, y en otras Claro, calculadoras muchas veces se escribe la letra E y se escribe la cantidad de exponentes. Para esto, para utilizar la notación científica, ustedes algunas cuestiones relacionadas a la potenciación tienen que tener en cuenta y tienen que recordar. Les paso a compartir pantalla, les voy a explicar un poco de notación científica, supongo que ya lo deben saber, pero por las dudas, aquellas cuestiones que nos van a resultar interesantes en esta parte de la materia son las siguientes. Cuando yo multiplico cualquier número A, lo multiplico por 10, ¿cuál es el resultado? Bien que pregunta. Cualquier número A, lo multiplico por 10. ¿Cuál es el resultado? 10A. ¿Y cómo lo podría...? No, no es 10A, ¿cómo lo podría escribir? A Piensen, por A, por A, por A, por A. no, eso No, sería... A más A, perdón. Ah, bueno, A más A más A. A ver, yo pongo otro número. 3 por 10, ¿cuánto es? 30. 5 por 10, 50. A por 10, A cero Sí, se quería depende. poner, ¿no? A 0. Siempre. Ah, claro. El número, fíjate, por eso estoy poniendo algunos ejemplos. El número más el 0. Ahora, ¿cuánto será A por 100? A 00. A 0, 0, perfecto.
¿Y A por 10.000? Ah, 0, 0, 0, 0. 0. Acá que tengo 10.000, bien, perfecto. Fíjense qué conclusión podemos arribar. 0, 0, 0, 0. Vamos a faltar un 0 más que no. ¿A qué conclusión podemos arribar? Que dependiendo de la cantidad de ceros que yo tenga, voy a escribir al número y a esa misma cantidad de ceros. Cuando esté multiplicando por potencia de 10, ¿no? 10, 100, 1000, 10.000, millón. Tengo A por 100, que tiene 2 ceros, voy a escribir A y 2 ceros. Tengo A por 10.000, que tiene 4 ceros, voy a escribir A y 4 ceros. Lo que pasa es que acá al 10 yo lo puedo pensar como 10 elevado a la 1, si lo pienso como potencia. Al 100 lo puedo pensar como 10 elevado a la 2. Al 10.000 lo puedo pensar como 10 elevado a la 4. Esa misma cantidad de exponente es lo que a mí me hace escribir la cantidad de ceros a la derecha del número. Bueno, esto es a tener en cuenta. ¿Qué es lo que sucede ahora si yo escribo el número A multiplicado por 10 a la menos 1? A sobre 10. A sobre 10, bien. Y eso si no lo quiero escribir como fracción y lo quiero pensar como número decimal. ¿Qué pasa ahí? Si no, probemos con número, vamos de vuelta. 3 por... Sería 0,0A o 0,A. Sería 0,A. Ahí va. Un 0 solo. Tengo un 1, tengo un solo. Si yo escribiese ahora A por 10 a la menos 2. Ahora sí sería 0,0A. 0,0A. Van viendo lo que va pasando. Ah, no 2. Disculpen los números, ¿no? A No por pasa nada. 10 a la menos 4. 0,000A. Claro. 3, 4, 0. No hay que ni pensar mucho. Solamente hay que contar. La cantidad de ceros me las está indicando el exponente. Que cuando es negativo el exponente, los ceros los tengo que poner a la izquierda. Cuando era positivo el exponente, los ceros los tengo que poner a la derecha. ¿Eso se entiende? Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que estoy generando acá? Fíjense, yo en vez de escribir un número como este sería un número muy, muy chico, puedo pasar y escribir esta expresión. Que básicamente, ¿qué necesito para escribir esta expresión? El número, la potencia, que es de 10 en este caso, y el exponente. Yo con 3 cosas puedo llegar a escribir un número realmente muy, muy chico, como puede llegar a ser, por ejemplo, A por 10 a la menos 23. Bueno, en este caso yo tendría que poner 23 ceros y una A. O sea, 24 dígitos necesitaría. Pero fíjense que yo con 3 cosas me alcanza y me sobra para poder representar ese número. Lo mismo pasaría si yo escribiese A por 10 a la 23. Eso también es como resuelve la situación de la calculadora y es como nosotros vamos a pasar a ver cómo se resuelven estas situaciones cuando nosotros tenemos una cantidad limitada de dígitos para escribir en una computadora, de bits, pero queremos representar números que son muy grandes o muy chicos. Entonces, para ello lo que tendríamos que usar es una situación que es similar a lo que nosotros conocemos como notación científica, pero que en cuestiones de números binarios se conoce como punto fijo, coma flotante. ¿Se entiende esto que hice acá? ¿Alguno tiene alguna duda? Porque si no entienden esto, después menos va a entender la parte de notas de coma fija y punto flotante. ¿Alguna duda sobre por cómo es que llegamos a estos resultados, multiplicando por 10 a la... ¿Y por qué multiplicaremos por 10? ¿Qué piensan ustedes? Porque es base decimal. Porque los números que nosotros tenemos es sobre base decimal. Y si estaríamos trabajando con números binarios, ¿por qué número tendremos que multiplicar? Por 2. Por 2. ¿Sí? Si estaríamos trabajando en base octal, tendremos que multiplicar por 8, pero como vamos a trabajar nosotros en base binaria, necesitamos multiplicar por 2. Este numerito que está acá va a ser un 2. Este numerito que está acá va a ser un número binario y por supuesto el exponente también. Bien. Dicho esto, voy a pasar a compartirles, ustedes si se fijan en el campus, tienen la nueva parte teórica, tienen los ejercicios y tienen las respuestas. Tengan en cuenta lo que pasó antes, que no sirve demasiado mirar las respuestas,
si no, previamente no hago el ejercicio. Traten de hacer primero los ejercicios sin mirar la respuesta y después las miran. Si no, las oculto y después se las muestro las respuestas. Pero esa sería la idea. Bien, esta es la presentación que ustedes tienen en el campus. Voy a pasar a leer y a explicar algunos ejemplos para que después ustedes puedan seguir. Bueno, como les decía, la representación en coma fija y coma flotante se refiere a utilizar notación científica para representar números binarios cuando los números son muy grandes o muy chicos. El sistema que se utiliza es el de signo-magnitud. Ustedes van a encontrar en signo-magnitud representados los números en coma fija o coma flotante. Hasta ahora lo que se ha representado son números enteros y fraccionarios separados a través de una coma, pero si ustedes piensan en sistema computacional, la coma no existe, uno no puede meterle una coma, solamente acuérdense que la computadora entiende ceros y unos, y no es que la coma vale 1, la coma vale 0, la coma no, para el sistema computacional no vale nada. Lo que sí se sabe de antemano es cuántos bits se utilizan para la parte entera y cuántos bits se utilizan para la parte decimal, y uno tendría que básicamente contar, o decir, bueno, esta cantidad de bits está destinada para la parte entera y esta cantidad de bits está destinada para la parte decimal, como pueden ver en este número. Este número, si yo sé que tengo 2 bits reservados para la parte fraccionaria, quiere decir que estos 2 bits corresponden a la parte fraccionaria y la coma pasaría a estar en este lugar. Pero la computadora, cuando ve el número, ve todo esto. No sabe dónde está la... O sea, sabe dónde está la coma, pero no la ve representada de ninguna forma. Entonces, ahora se van a tener que acostumbrar a ver demasiados bits. Porque así es el tema, con muchos bits. Si nosotros tenemos una cantidad de bits de 16, donde, como estamos trabajando en signo magnitud, el primer bit, o sea, el bit más significativo, corresponde al signo, recordando que 1 es negativo, 0 es positivo. Tantos bits corresponden para la parte entera y tantos bits corresponderá a la parte fraccionaria. Bien, entonces, sepan que este número que está escrito en signo magnitud, en realidad estaría representando este número en binario, o sea, entendiendo que primero tendríamos un menos. Este menos, de todas formas, la computadora no lo entiende. Lo podemos entender nosotros, pero la computadora no. Y como había 3 lugares para la parte fraccionaria, nosotros sabemos que ahí en ese lugar va un punto o una coma. Este sería el número en decimal. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Hay veces que la parte fraccionaria es... vamos a trabajar sobre lo que se conoce como números significativos y no tanto. Porque, por ejemplo, el ejemplo que está acá es bastante claro. Estamos hablando del peso de un camión, y el peso es 1357, no sé, kilogramos o toneladas. Sepan que... ahora se escucha bien, disculpen, Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, avísenme cualquier cosa. Si nosotros estamos pensando en que esto es el peso de un camión, hablar de 475 gramos o hablar de 500 gramos es lo mismo, porque estamos hablando del peso de un camión. Si estuviésemos hablando de otra cosa, podría ser que no fuese tan significativo, entonces se redondea la parte fraccionaria. De todas maneras, eso es algo que queda a criterio de la persona que esté analizando o describiendo el número, si la parte fraccionaria va a ser significativa o no, dependiendo de lo que se esté mencionando. Insisto, en el peso de un camión, hablar de 475 gramos o hablar de 500 gramos es básicamente lo mismo. Entonces, los números fraccionarios y con signos se pueden representar mediante lo que se conoce como coma fija, de esta manera, donde tenemos el bit más significativo destinado al signo, los restantes, cierta cantidad que uno determina de antemano, destinados a la parte entera, y los últimos destinados siempre a la coma que queda fija. Esa coma no se mueve, esa coma va a ser siempre en el mismo lugar. Bien. Estaba yendo para atrás. Bueno, lo que nosotros vamos a... Esto es con respecto a la coma fija. La coma nunca se mueve, la coma queda siempre en el mismo lugar, y la computadora ya sabe, y nosotros también, de antemano, cuántos
bit están destinados, obviamente es un solo bit para el signo, cierta cantidad de bit a determinar por las personas para la parte entera y cierta cantidad de bit destinado para la parte fraccionaria. Eso de antemano se decide, según con los valores que estemos trabajando. En coma flotante no, en coma flotante nosotros tenemos que describir los números utilizando lo que es notación científica. Van a ver ustedes escrito esto y voy a empezar a hablar con cierta terminología de la notación científica. El número que nosotros queremos representar va a estar dado por una M que es una mantisa, se lo conoce de esa forma. En nuestro caso, ¿se acuerdan cuando estaba mostrando el ejemplo hoy? Sería la A, por, esto es una multiplicación, la base numérica en la que estemos trabajando, en nuestro caso hoy era 10, pero nosotros vamos a trabajar con números binarios, por lo tanto va a ser un 2, elevado a un exponente. El exponente puede ser positivo o negativo. Si es positivo, saben para dónde tiene que correr la coma, o digamos para dónde tiene que agregar los ceros, y si es negativo, era para el lado opuesto. Estas son otro tipo de representaciones, no le den demasiada importancia, nosotros nos vamos a quedar siempre con la primera, pero también se podrían describir los números de esta otra forma, pero no le den importancia, insisto, de esta forma no se molesten en aprender. Quédense con la primera. Entonces, para ponernos de acuerdo tenemos que unificar criterios. Cuando unificamos criterios, nosotros vamos a decir que cada vez que escribamos algo en coma flotante, vamos a utilizar el primer bit para el bit de signo, porque esto se va a escribir en formato signo magnitud, una cierta cantidad de bits al lado de lo que sería el bit más significativo, que dan lugar al exponente, y los restantes que dan lugar a la mantisa. Fíjense que esto es, bueno, por lo menos a mí me parece antiintuitivo, yo escribiría primero la mantisa y después el exponente, pero en la unificación de acuerdos se escribe bit más significativo, eso no les tendría que llamar la atención. Al lado del bit significativo, los restantes bits, cierta cantidad, eso va a estar determinado, después ya vamos a ver por qué, por el exponente, y los últimos son los que están destinados a la mantisa. Bien. Después, si tenemos números muy largos, o sea, obviamente el bit de signo va a ser el primer bit, luego el exponente, luego la parte más significativa de la mantisa, o sea, esa parte que nosotros queremos recordar, y por último, la parte menos significativa, o sería la parte más decimal. Los últimos valores de la mantisa muchas veces no los tenemos en cuenta. Bien, lo que nosotros vamos a hacer ahora es a describir los números en representación de coma flotante, pero utilizando lo que se conoce como el estándar IEEE. ¿Por qué? ¿Qué pasa? O sea, yo puedo pensar y yo puedo destinar, siempre voy a destinar un solo bit para el bit de signo, el primer bit va a estar destinado al signo. Ahora, ¿cuántos bits destino a el exponente? ¿Y cuántos bits destino a la mantisa? Como no había demasiados acuerdos unificados, los ingenieros electrónicos e informáticos de Estados Unidos determinaron, en una universidad de Estados Unidos, determinaron el estándar IEEE de punto flotante y dijeron, bueno, nosotros decimos que todas las representaciones que quieran hacer de ahora en adelante en coma flotante va a estar dada por estas cantidades. Y no fueron de lo mejor, porque ahora van a ver por qué. Se la conoce como la notación estándar IEEE 754, de la cual hay dos tipos, de simple precisión y de doble precisión. Ustedes acuérdense de esto, la representación estándar IEEE 754. Generalmente vamos a trabajar con la de precisión simple, ya van a ver por qué. En este convenio que se realizó, ¿no? Se utiliza cierta cantidad de bits para la parte de exponente y se normaliza la mantisa. Ahora parece un juego de palabras, pero ya les voy a decir qué quiere decir que se normalice la mantisa. El formato IEEE 754 tiene en total 32 bits. ¿Sí? Ustedes cuando escriban algo en el formato IEEE 754 de precisión simple, van a tener que utilizar
32 bits, o sea, 32 representaciones. El primer bit va a estar destinado para el signo, 8 bits están destinados para el exponente, y los últimos 23 bits están destinados para la mantisa, que va a estar normalizada. Y ahora les digo bien que es normalizada. Pero sí se van a tener que acordar esto, 1, 8, 23. Para la estándar IEE 754, precisión simple. Bueno. El exponente con signo está formado por 8 bits, que son a continuación del signo. O sea, después del signo, que el signo va a valer 0 cuando es positivo el número, 1 cuando es negativo el número, tiene que dar la comparación entre los distintos números para saber cuántos lugares después tenemos que correr esa coma que es flotante. El tema es este. ¿Qué tipo de representación en binario utilizamos para el signo? ¿Usaremos el complemento a 2? Si nosotros usamos la del complemento a 2, nos queda que, por ejemplo, el -1, que se representa de esta forma, parece más grande que el 0 o más grande que el 1. Entonces, no sirve demasiado utilizar ese tipo de representación. Entonces, lo que se utiliza, lo que se hace, es escribir al exponente se le dice que se lo escribe en exceso de n cantidad de valores. O sea, básicamente lo que se hace para poder representar mejor a los números, como nosotros sabemos que el exponente tiene destinado hasta 8 bits, decimos, bueno, la cantidad de máxima de valores que se pueden representar son, dijimos, en signo magnitud con 8 bits, desde -127 hasta +127. Fantástico. Entonces, cada vez que nosotros tengamos un exponente, lo que se le va a hacer, si el exponente es negativo, se le suma 127 para que el resultado me dé -126, el -126 lo representa de esta forma. Que sería el número más chico que se puede representar con 8 bits en signo magnitud, de esta manera. Es el primer número. ¿Por qué sería el primer número? Porque son todos ceros y aparece un 1. Y el número más grande que podemos llegar a representar, que es el 127, cuando tenemos un exponente que es positivo, se le suma 127 para que me dé este resultado, y el número más grande que voy a poder llegar a representar son todos 1 y hasta un 0. O sea, lo que se busca en este caso de sumarle 127 al número si es negativo o sumarle 127 al número si es positivo, es escribir en orden todos los distintos posibles exponentes que pueden llegar a ver con 8 bits. Desde el más pequeño, que serían todos ceros y un 1, hasta el más grande, que serían todos 1 y un 0 con el restante, ¿no? El que faltaría. Esta es una estrategia que se utiliza para que pase esto, para notar las diferencias que hay entre el número más chico posible de exponente que se puede representar y el número más grande. O sea, no, esta es la justificación, no hace falta que la recuerden de memoria. Sí saber que cuando quieren representar el exponente, le van a tener que, si el exponente es negativo, bueno, si es positivo también, ¿no? Sumarle 127 para que quede en orden el exponente. Básicamente es eso lo que tienen que recordar. Todavía no terminé, esperen a hacer preguntas todavía. La mantisa, que son para los cuales están destinados 23 bits, la mantisa tiene que estar normalizada. ¿Qué quiere decir que esté normalizada? Quiere decir que tiene que empezar en 1. Ahora vamos a ver cómo es eso de que la mantisa empiece en 1. Como ya sabemos de antemano que la mantisa va a estar normalizada y va a empezar en 1, el primer 1 de la mantisa no hace falta escribirlo, porque ya sabemos que va a haber un 1 allí. Entonces nos ahorramos un bit. Nos ahorramos un bit, igualmente tenemos que escribir 23, ¿no? Pero un bit nos vamos a ahorrar porque ya sabemos que la mantisa va a estar normalizada y no necesitamos escribir el primer 1. Entonces, ahora sí. Después de esto pregunten si no se entiende, ¿eh? Nosotros vamos a representar en coma flotante al 7, al número 7 en decimal. ¿Cómo se escribe el número 7 decimal? Se escribe 111 en binario. Próximo paso es escribir este 111 como si fuese una notación científica. Para eso, ¿qué hacemos? Corremos la coma tantos lugares hasta el primer 1. El primer 1 que nosotros encontramos es este. Entonces, ahora el 111 nos va a quedar escrito de esta forma. 1,11 multiplicado por 2,
que es el valor de la base elevado a la 2. ¿Por qué elevado a la 2? Porque yo corrí 2 lugares la coma que estaba originalmente acá, porque nosotros cuando tenemos un número decimal, por ejemplo el 4, el 5, pensamos que la coma está, o sea, es lo mismo decir 4 que decir 4,0, o decir 7 que decir 7,0. Por lo tanto, la coma en este caso fue corrida hasta llegar al primer 1, 2 lugares. Por eso es que el 7 se escribió como 1,11 multiplicado por 2 a la 2. Este 2 es por la base, este 2 es por la cantidad de lugares que corrimos la coma para encontrar al número. Esta mantisa, esta sería la mantisa, esta sería la base y este sería el exponente. Ven que la mantisa está normalizada. ¿Qué quiere decir normalizada? Que está escrita hasta el primer 1. Básicamente es eso. ¿Se entendió esto que dice cómo se llegó hasta acá? Si no me dicen, ¿eh? Sí, sí. Creo que sí. Ahí sí. Bueno, Quisiera ver un ejemplo donde haya unos y ceros porque no entiendo de dónde tengo que ver el primer uno, si de atrás para adelante o de adelante para atrás. Claro. Este es el primer 1. Si hay más ceros acá, vos siempre arrancás a correr de atrás para adelante, donde esté la... Bueno, igual Ah, hay eso, otro de atrás ejemplo. para adelante. Hay otro ejemplo. Igual hay más ejemplos, espera. Ahora lo vamos Bien. a ver. Bien, entonces, acuérdense de esto, ¿eh? 2 de exponente, la mantisa era 1,11. Porque ahora hay que llevarlo a el estándar IEEE 754, precisión simple. Pero acuérdense que para representar el exponente había que sumarle 127. Le sumamos 2 a 127, nos da 129 en decimal. Pasamos el 129 a binario. Y este sería nuestro exponente. Entonces, el primer bit, el bit de signo, es 0. Porque el número es positivo, era 7. Escribimos los 8 restantes bits que representan al exponente. En este caso el exponente era 2, pero nosotros acuérdense que le sumamos 127 para que nos queden en orden todos los posibles exponentes. Y luego escribimos los restantes 23 bits destinados a la mantisa. Pero como la mantisa estaba normalizada, nosotros empezamos a escribir desde acá. ¿Por qué empezamos a escribir acá? Porque, como les dije, al estar normalizada la mantisa, ya sabemos de antemano que empieza en 1. Por lo tanto, este 1 no hace falta escribirlo. Entonces, arrancamos con la mantisa desde acá, escribimos los 2 unos que había, y todos los demás ceros. ¿Se entendió esto? Sí, van a tener que escribir todos los ceros. Sí, hasta ahí sí. Me dicen cualquier cosa, ¿eh? Vamos con otro ejemplo. Yo quiero representar el 21, el número 21, en este formato. Entonces, primero que hay que hacer, hay que escribir el número 21 en binario. Queda 1, 0, 1, 0. Por eso vieron que yo les dije que vamos a seguir con los números binarios y la representación. Bien. ¿Cuántos lugares? El 21 termina la coma, estaría acá, al final. ¿Cuántos lugares tengo que correr hasta llegar al primer 1? Voy. 1, 2, 3, 4. Entonces, el número normalizado me quedaría 1,0101 por 2, la base, a la 4. ¿Entiendes? Estaba acá, corrí 1, 2, 3, 4 lugares. ¿Se dieron cuenta? El número entonces me va a quedar este número, 1,0101. Claro, es que si uso la menor cantidad de bits posibles, todos los números van a empezar con 1. Claro, eso quiere decir que está normalizado. Ah, está bien. Ahí me saqué la duda. Bueno, no tengo la después- posibilidad de que empiecen con 0 o tener ceros del otro lado. No, pero sí puede ser que el número empiece por 0, pero por otro motivo. Ahora después vamos a ver otro ejemplo. Bien. Entonces, para pasarlo a precisión simple, estándar IE 754, acuérdense, al exponente que era 4, le sumamos 127, nos da 131. Pasamos el 131 a binario y escribimos el bit de signo que es 0, porque el número era 21, es positivo. 8 bits destinados para el exponente. Y los restantes bits destinados para
la mantisa. Fíjense que la mantisa arrancaba, como estaba normalizado y siempre empezaba en 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 y los restantes ceros. 23 en total. Se respetan todos los ceros, ¿no? Entonces. Sí, se tienen que respetar. Y estamos en precisión simple, esperar a llegar a la precisión doble. ¿Qué se imaginan que será precisión doble? ¿Cuántos en total? 46. No sé. 64, ¿no? Eso. 64. Claro, el doble. No, el doble. Si es precisión simple 32, el precisión doble es 64. O sea, no van a hacer demasiados ejercicios, así que quédense tranquilos. Necesitamos usar las hojas en forma horizontal para eso. Sí, casi. Bien. Me falta uno. Bueno, es este. Bien. Ahora, supónganse que yo tengo exponentes, pero que están en exceso. O sea, que yo quiero representar este número, el 12, pero teniendo en cuenta todos estos bits. El tema es este. ¿Cómo...? No, esto me estoy pasando una parte. No, me está faltando otra parte. Ahora voy a decir que me falta una diapositiva en el medio. Con precisión doble es, como les dije, con 64 bits, donde un solo bit está destinado para el signo, 11 bits está destinado para el exponente y 52 bits están destinados para la mantisa. Entonces, lo que sucede es lo mismo que lo anterior. Para evitar el inconveniente de la representación de los exponentes, lo que se hace es al exponente negativo sumarle 1023, en este caso, para que el resultado nos quede inicialmente en 1, el más pequeño de todos. Y para tener el exponente más grande, lo que se hace cuando el exponente es positivo, se le suma 1023 para poder llegar a tener este valor. Entonces, hoy era 127 en precisión simple, en precisión doble se le suma 1023. Entonces, vamos a pasar, por ejemplo, este número, el 1007 decimal a binario. El 1007 decimal queda escrito de esta forma. Entonces, fíjense, esto creo que era lo que me preguntaba Ruth. Ven que el número binario empieza con ceros. Yo tengo que partir desde acá hasta llegar al primer 1. ¿Cuántos lugares recorrí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces escribo el número normalizado, que hoy empezaba en 0, pero yo lo quiero escribir normalizado para que siempre empiece en 1, como 1, todo el resto de los bits, multiplicado por 2 a la 9, porque corrí la coma 9 lugares para allá. Lo que tengo que hacer con ese exponente es sumarle 1023 para que me queda 1032, paso el 1032 a binario, me queda representado de esta forma con 11 bits. Entonces escribo un bit para el bit de signo, 11 bits que están destinados para este exponente, y el restante de los 52 bits arrancaría desde acá, todos estos bits, y completo hasta 52 con ceros. Y hasta acá llegamos. ¿Alguna duda, pregunta? Seguramente cuando hagamos los ejercicios ahí nos van a agarrar todas las dudas. ¿Pero se entendió más o menos? Sí, se entiende. Creo que sí. Bueno. Gente, hasta acá llegamos.